ustedes eliminan el voto preferencial y el ciudadano tiene que votar al bulto, no puede escoger a nadie, no puede preferir a nadie, pierde sus facultades. Es simplemente el ciudadano un mecanismo para colocar a un grupo en el poder, ya no tiene ninguna opción. Entonces, el voto preferencial, que quede claro que yo soy partidario del voto preferencial, pero no en las primarias. El voto preferencial se aplica en las elecciones generales, a cada lista formalizada ante el Jurado Nacional de Elecciones. No tiene sentido que haya voto preferencial en una elección partidaria. Lo que hace la elección partidaria es configurar las preferencias de los miembros del partido, ordena solo la lista y ya luego el elector en la elección general dice, bueno, el partido ha decidido esto, pero yo, ciudadano, prefiero que X, que está en el puesto 31, esté en el puesto número 1 y yo le voy a dar mi voto preferencial. Entonces el sistema electoral que tenemos no es un sistema electoral monstruoso, salido de la nada, es un sistema electoral nacido de una larga reflexión de la experiencia electoral de la República. Yo sé de lo que hablo. Yo fui secretario del Jurado Departamental de Elecciones de Lima y tuve administrativamente a mi cargo la elección en todo el departamento de Lima, Lima Provincias y Lima Metropolitana, en 1980, cuando regresamos a la democracia. Y los sistemas electorales son complejos en su aplicación. Mientras más complejidades y distinciones introduzcan ustedes respecto a los candidatos, respecto a cómo eligen los partidos a sus candidatos, etcétera, etcétera, más problemas e impugnaciones van a tener hasta convertir a la democracia peruana en un infierno. En el año 80 estuvimos resolviendo impugnaciones hasta julio de 1980, a pesar de que por primera vez en la historia del Perú, gracias a la iniciativa de Nicolás de Piero Valta, que era el presidente del jurado, se utilizaron las computadoras del Ministerio de Economía y Finanzas para hacer el cómputo, para verificar el cómputo, para que no haya ninguna duda sobre los resultados. Entonces, que no haya confusión. Cuando yo digo que no estoy contento con la designación y la alternancia, es que no estoy contento o no considero viable combinar la designación con la elección interna del partido. Yo no puedo hacer elecciones internas en mi partido y tener una persona que sale número 1 en esas elecciones internas y decirle, mira hijito, tú no, porque el partido decidió que van 5 adelante que tú. ¿Y que para qué he ido a elecciones? ¿Para qué he competido? Entonces, tienen que encontrar una fórmula que sea o la elección interna, que es en el fondo una decisión del partido. Yo creo que hay una extralimitación al tratar es como si trataran de regular todos los mecanismos de una sociedad anónima. Eso depende del objeto social, eso depende de lo que los socios quieren, eso depende del capital que han reunido. Es lo mismo un partido político. Entonces, eso es algo que tiene que quedar, tienen que ver ustedes estas complejidades insolubles. Yo no puedo designar y elegir al mismo tiempo, porque implica marginar a personas que han obtenido votación para privilegiar a aquellos que la cúpula del partido decide que van primero. O sea, van a tener que encontrar fórmulas. Y la alternancia es un mecanismo de injusticia, no así la cuota. La alternancia es un mecanismo de injusticia porque independientemente de los votos que el candidato haya obtenido en las internas, va a ser movido de sitio, hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de su sexualidad. Y son ciudadanos, todos son ciudadanos, son iguales ante la ley. Y sin embargo, no. Tú bajas porque hay que alternar y hay que poner una persona de otro género ahí. Y entonces el punto central es que las razones por las cuales se requiere una enorme prudencia al abordar estos temas es porque la finalidad de una constitución es doble.
es la estructura del Estado y la limitación de sus poderes respecto a los ciudadanos. Y el artículo 2 garantiza esa independencia de los ciudadanos para el derecho de reunión, para organizar partidos políticos, para todo aquello que los lleve a la vida pública. Una vez que son elegidos, devienen en personas de derecho público, como ustedes sentados en esta mesa. Y ahí sí están sujetos a reglamentaciones especiales, el reglamento del Congreso, en fin, la legislación vigente para los miembros del Congreso. Y entonces, ¿a qué nos lleva esto? A hacer una distinción muy clara entre lo público y privado y a tener mucho cuidado en introducir fórmulas que son contradictorias en sí mismas y que van a generar tremendos conflictos al interior de los partidos y que además van a generar más dificultades en el momento del cómputo general de la elección. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, doctor Tudela. ¿Desea hacer alguna precisión, congresista Arce? No. Muchas gracias, presidenta. Pensaba que en las comisiones los congresistas no podíamos participar, pero bueno. Solo quería hacer una pregunta por intermedio suyo al señor Tudela, porque estaba cuestionando abiertamente el tema de las primarias y quería saber qué opinaba de las primarias que se realizan en Estados Unidos. Porque desde mi humilde apreciación es una fiesta democrática y me parece muy interesante las primarias. Ahora bien, tiene su percepción de lo que él entiende la democracia. Tal vez podríamos conversar en su programa televisivo donde podríamos tener un espacio mucho más democrático para poder debatir las ideas con todo respeto. Gracias. Doctor Tudela. Muchas gracias, presidente. Fíjese, congresista Arce, yo pienso lo mismo de las primarias norteamericanas que usted. Las encuentro estupendas. Encuentro, por ejemplo, muy impresionante que un hombre como el presidente Trump haya podido inscribirse en el Partido Republicano, vencer a los líderes republicanos en las primarias y luego ir a una elección nacional y vencer a los demócratas. Eso solo ocurre en un régimen absolutamente democrático. Pero cualquier persona no puede entrar por la puerta de calle a la convención del Partido Republicano o a la convención del Partido Demócrata donde se va a elegir al presidente. Tiene que inscribirse para hacerlo. Yo para votar en unas primarias norteamericanas voy y digo, señor, yo quiero inscribirme para votar en estas primarias. Yo no he inscrito. Ya no puede uno ir y votar en las del Partido Republicano. O sea, si voto en las del Demócrata, ya no puedo, al día siguiente me tomo mi taxi, me voy al Partido Republicano y digo, oiga, me quiero inscribir al Partido Republicano. No, señor, usted ya votó en las del Partido Demócrata. Usted no puede votar en las dos. Entonces, eso es lo esencial. Es voluntario. En los Estados Unidos no existe el voto obligatorio, porque el pueblo que es soberano no puede ser obligado a votar. El soberano no puede ser obligado por el Estado a votar. Gracias, doctor Tudela. Doctor Chanamé. Congresista... Hola, ya no. El doctor Chanamé, finalmente. Con su venia, señora presidenta, voy a tratar de ser lo más esquemático posible al conjunto de preguntas y observaciones que se nos han planteado. En primer lugar, las inquietudes de la congresista Melgarejo. La resumo. ¿Cuáles son los principales problemas de los partidos políticos? Los principales problemas son el de la democracia interna y cómo resolver las contradicciones que siempre aparecen en los partidos políticos. Y luego esa carga de contradicciones son llevadas al sistema electoral. La segunda pregunta, ¿qué medidas han adoptado las organizaciones políticas? De 24 organizaciones políticas, solo existen 2 organizaciones que han actualizado sus estatutos y han colocado el tema de paridad. Lo que ocurre es que el sistema político realmente es una galaxia sumamente compleja
Solamente quiero referirme, en el Perú tenemos 6 partidos que tienen más de 100.000 militantes y más de 11 partidos que tienen menos de 10.000 habitantes, menos de 10.000 afiliados. Hay partidos de 250.000 afiliados y partidos de 4.000 afiliados, que difieren sustantivamente en sus estatutos y su normatividad interna como corresponde a organizaciones de naturaleza privada. Pero allí precisamente vienen los problemas que vamos a tratar de identificar. La tercera pregunta es ¿qué esfuerzos normativos se han hecho? Yo creo que hay un solo ejemplo, nos puede servir la data de un solo ejemplo, cómo este apoyo legal afirmativo ha servido en el caso de las elecciones para regidores. En el caso de regidores distritales, estamos llegando al nivel que establece la norma, superando el 30%. Pero allí donde no existe norma, que es en la elección para alcaldes distritales, el 95% de los representantes son varones. Yo creo que ahí la data es evidente, ahí hay un problema que tenemos que resolver. ¿Qué regiones presentan más desigualdad de oportunidades? Yo quiero resumirlo en una frase. Allí donde hay menos partidos nacionales, allí donde hay menos partidos nacionales, está vinculado donde hay más pobreza, menor escolaridad y una serie de factores que condicionan que allí la representación femenina, presumimos, sea escasa. Se me planteó una pregunta sobre el tema del cronograma. Lo que ocurre es que de aprobarse la legislación de reformas, esto realmente va a constituir una refundación del sistema político peruano. Los partidos, porque muchos de los partidos establecen que los cambios estatutarios solo se pueden hacer vía Congreso, los partidos en un número significativo van a tener que hacer congresos para actualizar sus estatutos. Y no solamente los estatutos, que también son revisados por el ROC. Un dato, de todos los partidos inscritos, 24, los 24 han sido observados en sus estatutos. No hay un solo partido que haya pasado sin ningún tipo de observación. Todos los partidos han tenido diferentes observaciones y de diferente calado. O sea, allí en compatibilizar los estatutos con la legislación siempre es un tema complicado que va al ROC en primer lugar y al Jurado Nacional de Elecciones en segundo lugar. Ha cambiado sobre el cronograma. Nosotros estamos trabajando con un criterio hipotético. Lo estamos poniendo como un material de trabajo que sea importante a tomarse en cuenta. ¿Concluyo con esta idea? En relación al cronograma, no habían internas. Las internas que muy bien debate el doctor Tudela, que debería ser un acto no legislado por el Estado, está siendo legislado. Y las internas forman parte de un procedimiento electoral complejo. ¿En qué medida? El doctor Tudela decía, y ponía un ejemplo práctico, las elecciones de 1980 acabaron en abril, pero nosotros seguimos hasta el mes de julio resolviendo controversias que se derivan de los procesos electorales. Las internas inevitablemente generan controversias. Nosotros como sistema nos demoramos entre 4 y 6 semanas para resolver una incidencia interna, ¿no? Entonces, eso es lo óptimo
Pero ¿qué ocurre cuando viene un embalse de 5.000 peticiones como llegaron en el último proceso electoral? No hay sistema que pueda soportar eso. Y entonces planteamos un cronograma ajustado a la realidad peruana. Y después de las internas viene este acto inédito, según la propuesta, de elecciones primarias. Y para las elecciones primarias también lo que explicaba, las disidencias internas de los partidos se resuelven a veces en 3 niveles. Hay partidos que establecen órgano de disciplina, junta directiva, tribunal de honor. Hay un plazo que los propios partidos tienen que cumplir. Y luego de eso, normalmente viene al ROC, el ROC cumple un procedimiento electoral y finalmente llega al Jurado Nacional de Elecciones. Todos esos son plazos que nosotros no inventamos, son plazos que vienen con las reformas que se han planteado, razón por la cual consideramos de que alguien me decía, alguien en alguna intervención, y dijo, ¿y cómo el Jurado Nacional de Elecciones plantea que las elecciones primarias sean en abril? Nunca hemos planteado que las elecciones primarias sean en abril. Este cronograma plantea que las internas sean el 13 de septiembre y que las primarias sean el 22 de noviembre. Entonces estamos dando los plazos procesales que corresponden para que nadie le achaque responsabilidad al Jurado Nacional de Elecciones o al sistema electoral por omisiones propias de la dinámica política en el Perú. Entonces, razón por la cual hemos traído estas inquietudes del sistema electoral para que se estudien con la paciencia y la razonabilidad que ustedes emplean. Finalmente, señora Presidenta, quisiera referirme a una pregunta muy sutil que planteó la congresista Luz Salgado, sobre ¿ya hay paridad en el Jurado Nacional de Elecciones? Me pareció sutil, inteligente el cuestionamiento, ¿no? Yo represento, y permítame que hable en primera persona, al Colegio de Abogados de Lima. He sido su decano y como tal promovimos una reforma. El primer colegio profesional que tiene paridad para sus elecciones es el Colegio de Abogados de Lima. Entonces, tema que ya se practica en el Colegio de Abogados de Lima. Es el primero, y seguramente habrán otros colegios que ya lo están implementando. Y el tema planteado por Luz Salgado también lo he puesto en mesa de discusión en el Jurado Nacional de Elecciones, porque así como se discute en el ámbito de organizaciones privadas con fin público y constitucional como son los partidos políticos, de igual manera he planteado que en los organismos del Estado también deberíamos debatir el tema de la paridad. Creo que he resumido el conjunto de preguntas, seguramente habrán quedado algunas que ya quedan para una mejor oportunidad. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, doctor Chanamé, de congresista Espinosa. Gracias, Presidente. Ha señalado el doctor Chanamé que entre 4 y 6 semanas es lo que se demora para absolver el tema de unas internas. En el caso de un estatuto, ¿cuánto es el promedio, más o menos? Porque se presentan el estatuto, surgen observaciones, o sea, no es el partido el que determina, sino las observaciones, y después se levantan esas observaciones y se vuelven a hacer nuevas observaciones. En promedio, más o menos, ¿cuánto es la fecha? Sí, lo que ocurre es, por su intermedio, señora Presidenta, lo que ocurre es que depende de la dinámica. Como hemos manifestado, los partidos históricos y los partidos recientes han procesado en los últimos tiempos contradicciones. Y esas contradicciones internas han sido llevadas muchas veces incluso por militantes, por comités. Y entonces eso requiere lo que llamamos una tutela jurisdiccional. El jurado, independiente de que creamos que eso es correcto o incorrecto, tenemos que dar una atención a todos esos procedimientos. Y eso dilata. La revisión
de los estatutos es un tema de técnica jurídica, si es que los estatutos se adaptan y son compatibles con la legislación que se ha dado. Pero además se va a requerir reglamentos electorales propios de cada partido. Y muchas veces, lo he manifestado, los partidos no han sido cuidadosos, en términos generales, de vigilar y concordar sus estatutos con la legislación vigente. Yo le pongo un promedio de entre 4 y 6 semanas. Gracias, congresista Espinosa. Muchas gracias, doctor Chanamé. Agradecemos profundamente la capacidad ilustrativa que ha tenido nuestros invitados en la mañana y tarde del día de hoy, y además la paciencia para trabajar con nosotros hasta las 3:30 de la tarde. Les agradecemos de manera muy especial, quedamos atentos si ustedes pueden enviarnos además información adicional que nos sirve en la construcción del dictamen, que debe ser por los tiempos que tenemos en un plazo muy breve. A la presidencia agradece a la señora Juliana Caxia Arana, a la señora Violeta Bermúdez Valdivia, a la señora María Cecilia Bácula Butch, al señor Francisco Tudela Van Breugel Douglas, espero haberlo dicho bien, y al señor Raúl Chanamé Orbe por su participación en la presente sesión, y los invitamos a retirarse de la sala de sesiones en el momento que lo estimen pertinente. Permiso. Suspendemos la sesión por breve término. Señores congresistas, siendo las 15:30 se levanta la sesión y empezamos, señores congresistas, la 29ª sesión extraordinaria. Se les ruega tomar asiento. Señores congresistas, siendo las 15:30 del día miércoles 17 de julio del año 2019, en la sala Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo del Congreso de la República, con la presencia del señor congresista Mauricio Mulder Bedoya, Luis Iberico Núñez, Ángel Neiro Laechea, Pedro Olaechea, María Melgarejo Paucar, Marisol Espinosa Cruz, Lourdes Alcorta Suero, Gino Costa Santolaya y Marisa Glave Remy, y el congresista Richard Arce Cáceres, con la licencia de los señores congresistas Marco Arana Segarra, Alberto Oliva Corrales, Luis Galarreta Velarde, Milagros Takayama Jiménez y Alejandra Aramayo Gaona y Héctor Becerril Rodríguez, contando con el quórum reglamentario para la presente sesión, damos inicio a la 29ª sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, correspondiente al periodo anual de sesiones 2018-2019. Orden del día: exposiciones de especialistas sobre la inmunidad parlamentaria. Señores congresistas, como punto de agenda tenemos la presentación de diversos especialistas en Derecho Constitucional y Derecho Parlamentario con reconocida trayectoria académica y profesional, que el día de hoy
han venido a exponer su opinión respecto de la propuesta de modificación del artículo 93 de la Constitución Política en el marco del proyecto de ley 4416 presentado por el Poder Ejecutivo sobre inmunidad parlamentaria. En ese sentido, vamos a suspender la sesión por breves momentos para que ingresen a la sala de sesiones los doctores Víctor García Toma, Ernesto Álvarez Miranda, César Delgado Gembes, Aníbal Quiroga León y Samuel Abad Yupanqui. Suspendemos por breve término la sesión. Bien, se ha suspendido por breves instantes la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento que preside la congresista Rosa María Bartra a fin de que ingresen a la sala Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo, donde se encuentran reunidos los integrantes de este grupo dictaminador, el doctor Víctor García Toma, Ernesto Álvarez Miranda y Aníbal Quiroga León, tal como lo ha anunciado la titular de la comisión, la congresista Rosa María Bartra. El doctor Víctor Ticona Postigo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, también fue citado a fin de emitir opinión institucional sobre los temas de paridad, alternancia y voto preferencial en el marco del proyecto de ley 4186 del Poder Ejecutivo, mediante el cual se propone modificar los artículos 18, 20, 21 y 116 de la Ley Orgánica de Elecciones respecto al sistema electoral nacional. También hizo lo propio Francisco Tudela y María Cecilia Bácula. Ellos también emitieron opinión sobre los temas de paridad, alternancia y voto preferencial en el marco del proyecto de ley mencionado respecto a la modificación a varios artículos, 4 específicamente de la Ley Orgánica de Elecciones con relación al sistema electoral nacional. Ha sido también citado el doctor Aníbal Quiroga León y Ernesto Álvarez Miranda y Víctor García Toma, quien en estos momentos van a ingresar a este recinto parlamentario a fin de que puedan emitir su opinión respecto del proyecto de ley 4416 del Poder Ejecutivo, mediante el cual se propone reformar el artículo 93 de la Constitución Política referido a la inmunidad parlamentaria. Estamos a la espera entonces de que se reanude la sesión. Se encuentran en la sala Miguel Grau Seminario algunos congresistas, varios funcionarios también. Es una larga jornada de debate de estas importantes reformas, pues que requieren y toman tiempo para precisamente tomar las decisiones más adecuadas. Esto se viene desarrollando en vivo, la transmisión en vivo a través de Congreso Televisión. Bien, estamos a la espera entonces de la reanudación, 3 de la tarde con 36 minutos. Bien, mientras tanto vamos a hacer una breve pausa, no se mueva porque vamos a continuar con esta transmisión ininterrumpida de la sesión de Constitución y Reglamento, que como lo mencionábamos pues tiene una larga jornada de debate de estas reformas a través del sistema electoral y político también en nuestro país. Retornamos en unos momentos. Encuéntranos en @Congreso Perú, /Congreso Perú, www.congreso.gov.pe. Congreso Televisión, información confiable.